Bueno, Bernardo, bienvenido. Gracias. La verdad que la lectura de tu libro ha sido fascinante, sobre todo porque como judío secular o algo por el estilo, porque la verdad que después de leer tu libro, digamos, los nombres, las categorizaciones me entran todas en crisis, ¿no? Pero como judío secular que tiene este conflicto que es cómo afirmar su judaísmo desde una postura secular, ¿no? Positivamente, sin decir, ay, soy un judío no religioso. Y creo acá haber descubierto algunas líneas, ¿sí? No mesiánicas, ¿no? Pero algunas líneas como para pensar qué tiene de afirmativamente positivo un judío secular. Sí, la verdad que este libro seguramente es una lucha contra los fantasmas, porque el judaísmo secular en el siglo XX era algo natural. O sea, la gente ni hablaba de eso porque lo era. ¿Y qué era el judaísmo secular? Era sionista, claro, o era bundista, y algunos eran hasta comunistas. Y en su forma particular de serlo también se consideraban judíos. Entonces no se hablaba de judaísmo secular porque la mayor parte de los judíos de hecho practicaban, creían en ideologías que eran formas de ser judío y secular. ¿Cuál es el problema? El problema es que en las últimas décadas esas ideologías judías seculares entraron en crisis. Israel, el sionismo, porque Israel existe, es un hecho, y como todo sueño que se realiza, tiene sus lados buenos y sus lados malos. Una cosa era el ideal y otra cosa es la realidad. Y es una realidad que tiene aspectos muy interesantes, muy bonitos y otros muy duros. Y el socialismo, que era la otra pierna importante del judaísmo secular, como sabemos, también entró en crisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Judíos que de alguna forma quisieran seguir siendo judíos, pero al mismo tiempo no son religiosos, no quieren ser religiosos y quieren encontrar un camino que esté dentro de lo que, como tú bien has dicho, sea secular, humanista, pluralista. claro. Yo hasta no lo uso porque no quiero inventar más palabras, para mí es el judaísmo democrático. Para mí son los valores de la democracia, los elementos esenciales que el judaísmo tiene que responder. Entonces, a partir de esa crisis que se da en las últimas 2 décadas, tenemos que repensar lo que es el judaísmo secular. Y esto exige reconocer limitaciones y problemas en el viejo judaísmo secular. Claro, que es importante y me encanta que encares por ahí, ¿no? Es no pensar que el judaísmo secular aparece por generación espontánea, ¿no? Hay una historia desde la Escalá, desde el siglo XVIII, donde el judaísmo secular tuvo una fuerza importante. Enorme, ¿no? Y estaba ahora leyendo en el avión un artículo muy interesante que busca hasta lo que se llama las protofuentes del judaísmo secular en Maimónides. Ah, maravilloso. Porque Maimónides, ¿qué dice? Sin duda, Dios existe, pero no podemos conocerlo. Claro. Solo podemos conocer sus atributos negativos. Sí, sí. Ahora, un Dios que tú no tienes realmente acceso a él, de forma alguna, a no ser por atributos, hasta llegar a Spinoza, es un paso muy corto. Claro. Porque al final de cuentas es un Dios que está ahí, que para Maimónides creó el mundo, pero de alguna forma no sé, es distante, totalmente distante del ser humano. El verdadero monoteísmo, es un monoteísmo realmente consecuente de un Dios abstracto y por lo tanto no tiene atributos humanos. Tal cual. O sea, si tú humanizas a Dios estás creando algún tipo de idolatría. O sea, el gran problema de Maimónides, porque él está discutiendo con un mundo islámico que es profundamente monoteísta, que se niega a hacer cualquier imagen de Dios. Entonces, tiene que afirmar un Dios realmente abstracto. Cuando tú afirmas un Dios abstracto, está bien, existe, pero de alguna forma es irrelevante. Entonces, ¿y qué dice el judaísmo secular? ¿No? Mi judaísmo secular del siglo pasado decía que Dios no existe. Y el ateísmo era una cosa muy importante. Bueno, fueron años de vida y de experiencia para entender que el tema no es si Dios existe o no existe, es una cuestión puramente personal. Y además es indiscutible. No puedo discutir si tú tienes fe o yo no tengo fe. Para nada. Es una cuestión personal. Lo que es sí, y ese yo creo que es el centro en el fondo de mi libro, lo no dicho explícitamente, es
si tú tienes derecho a hablar en nombre de Dios e imponer tus verdades en nombre de Dios? Tal cual. Es más, viendo un poco este desarrollo que vos haces, justamente ser un judío secular hoy, nosotros aquí en Argentina nos animamos a hablar de posjudaísmo, que después por ahí te preguntaré algo al respecto. Un judío secular hoy puede creer en Dios. El problema es que no es el Dios que la religión institucional canoniza, como bien vos decís, como el Dios trascendente y personal que hay que seguir. Hay que orar y que hay que pedirle cosas. O sea, ese Dios realmente yo lo vivo como casi una ofensa a mi razón y a mi experiencia. Mi problema con Dios se dio cuando yo tenía 13 años. Mi papá era hijo de rabinos, yo estudié en Heder, papá quería que yo también fuese rabino, pero comencé a pensar y vivía una experiencia que era papá llorando constantemente porque le mataron a la familia en el Holocausto. Y yo, pero ¿cómo es posible que haya Dios y que haya habido un holocausto? Y un día llego en casa y le digo, papá, sentate. Papá era una persona muy buena, muy linda humanamente. Papá se siente y le dice, papá, quiero decirte que no creo en Dios. Papá me miró y comenzó a llorar. Me dice, Boruch, que es mi nombre hebreo, no tengo ningún argumento. Después lo que hicieron con mi familia, yo no puedo asegurarte que Dios existe. O sea, es un tema personal la creencia en Dios. ¿Cuál es el problema que se genera con una tradición talmúdica 2000 años atrás y que se mantuvo como una estructura de poder dentro del judaísmo? Gente que dice hablar en nombre de Dios y que sus decisiones son las únicas posibles interpretaciones de cuál sea el sentido del judaísmo y de la Biblia. Seguro. Es eso que no aceptamos. Para mí una persona que quiere seguir los mandamientos de acuerdo a la tradición talmúdica lo puede hacer y para mí no hay problema ninguno. Lo que no puedo aceptar es que alguien me diga que este tipo de interpretación de lo que sea judaísmo es la única posible porque es la verdadera interpretación que expresa la voluntad divina. No, sí, el literalismo. Digamos. El literalismo, eso no. O sea, y ahí sin duda hay que reconocer una cosa que me parece importante y quizás en el libro no lo desarrollé suficiente, pero quizás en el próximo, uno tiene que dejar temas para el próximo libro, ¿no? Que es el tema de que hay tensiones entre judaísmo y humanismo, o judaísmo y secularismo, pero yo hoy prefiero quizás más hablar de humanismo. Hay tensiones, son entidades diferentes. El judaísmo es una comunidad, y como una comunidad hay de todo dentro de ella. Gente buena y mala, comunistas y fascistas, y liberales y nacionalistas, es una diversidad. El humanismo es un conjunto de valores abstractos, ¿no? Y cómo se junta, se relaciona una serie de valores abstractos, un ideal moral, sí, una realidad humana. Hay que reconocer que hay tensiones. Sí. Yo me opongo un poco a cierta tendencia, que respeto obviamente, porque es bueno que haya pluralidad, en el judaísmo humanista americano, que trata de crear casi una teología del judaísmo humanista, de decir que hay continuidad absoluta entre judaísmo y humanismo. No lo hay. Hay elementos humanistas en el judaísmo, obviamente. Pero hay también elementos que hoy a mí me chocan mi sensibilidad humana. Y hay gente que en nombre del judaísmo hacen cosas que chocan mi sensibilidad humanista. ¿A qué te referís concretamente? ¿Qué elementos humanistas, por ejemplo, impactan en...? Bueno, para mí hay un principio de la tradición judía talmúdica que para mí es suficiente para definir lo que sea humanismo para mí. Ajá. Que es la frase de Hillel: no hagas al próximo lo que no quisieras que te hagan a ti. Claro. Y fíjate, él dice lo siguiente: no hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Esto es la Torá, el resto es comentario. Sí, sí. Ve y estudia. Va y estudia. Sí. Pero esto es la Torá. Claro. Y es una frase que no incluye la palabra Dios. Sí, sí. O sea, la síntesis de la Torá... Ni judaísmo. Ni judaísmo. Sí. La síntesis de la Torá de Hillel no incluye ni Dios ni judaísmo. Que es interesante. O sea, hay en el judaísmo frases como esas de Hillel que son un ejemplo de humanidad. Totalmente. Y que tiene un valor universal. Ahora, Bernardo, en esta afirmación secular o post-secular, o como querramos llamarla, después vamos, te repito, a volver sobre eso. Digamos, lo que yo siento es como que hay una apropiación por parte de la versión religiosa del judaísmo
de lo que son los ritos o los íconos típicos de la tradición judía. Hay que poner mucha creatividad, ¿no? Porque pareciera ser que Yom Kippur solo se celebra como se lo celebra religiosamente. El Pesach solo vale en la medida en que se sigue la receta religiosa. O sea, ¿cómo hace el secular para resignificar esos ritos, ¿no? Yo creo que tú has tocado en la herida. La herida. El judaísmo secular era profundamente racionalista y tenía un problema de tratar los ritos. Y muchas veces los trataba en una forma casi esquizofrénica. O sea, la gente nadie en el movimiento sionista discutió si un casamiento mixto es válido o no es válido. No enfrentó el problema. Claro. No enfrentó los tabús, muchos de ellos deshumanizadores inclusive, que había en el judaísmo religioso. Se escondió. Y en Israel hay que reconocer, hubo en los años 30, 40 y 50 un esfuerzo en crear una nueva cultura de ritualizar especialmente las grandes fiestas. En los kibutzim tú tenías forma de festejar que era muy ligado a la cultura agrícola. Había como, ¿no?, agadot de Pesach. Sí, y con mucha cosa agrícola, ¿no? Claro. Los casamientos, la gente llevaba en el tractor, una jupá, todo en el medio del campo. Había una revalorización del componente agrícola natural que se había perdido en la tradición judía. Pero Israel dejó de ser un país agrícola, es 1,5-2% de la población, y además cambió profundamente. Y eso se perdió. Y hoy tenemos que enfrentar el tema de los ritos, y enfrentar el sentido inclusive de las fiestas. O sea, para mí, por ejemplo, la idea de que una vez al año, la fiesta que es la más importante, Yom Kippur, es de cierta forma para mí también, tal como es festejada por un judío ortodoxo, profundamente deshumanizadora. O sea, nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado. Primero tiene un fuertísimo componente católico de esa forma, como si Dios pudiese perdonar las malas acciones, o las malas acciones pueden ser perdonadas una vez al año. Es totalmente extraño realmente la tradición judía. Pero segunda cosa, yo pienso que el gran problema que existe cuando pienso en Dios, y eso lo pensaba desde chiquito, también con el holocausto, pero decía, papá, nosotros tenemos que perdonar a Dios por tener un mundo tan injusto y tan cruel. Tenemos que perdonar a Dios que hubo un holocausto. O sea, en el fondo Yom Kippur tiene que ser resignificado para perdonarnos a nosotros mismos por el sufrimiento de tener en ese mundo. O sea, el sentido del perdón en la tradición ortodoxa Yom Kippur es profundamente deshumanizador. No, me encanta lo que decís. Hay un tratamiento hermoso que hace de esto de Derrida sobre el tema del perdón en esa línea. Me parece que hay intentos individuales e intelectuales de resignificar los ritos. Lo que me parece que no hay son como intentos más institucionales, ¿no? Yo nuevamente vuelves a colocar el de la herida. Sigo con la herida. Porque la herida es esa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la herida hoy del judaísmo secular? Es un judaísmo formado por individuos. Claro. Donde cada uno va a cada momento decidiendo lo que es correcto y errado. Porque en un mundo de individuos nadie tiene derecho a imponerle a alguien lo que es correcto y errado. Claro. Y eso tiene un lado muy positivo, de respeto a la libertad individual. Pero en el mundo de individuos crea un problema, que es la acción colectiva. Claro. O sea, no es por nada que son los grupos con ideologías más totalitarias, colectivistas, que son los más eficaces. Bajan línea y todo el mundo obedece. ¿A vos te molesta mucho en el libro? Yo lo he leído más de una vez. Das como argumento, casi con un dejo de enojo, ¿sí? La frase o la idea según la cual muchos seculares piensan que la ortodoxia es la que garantiza la continuidad del judaísmo. Y ahí es donde viene el problema. Muchos judíos que como individuos practican un judaísmo totalmente secular, día y noche, al mismo tiempo, cuando piensan en judaísmo, piensan en Lubavitch, en Chabad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en una sociedad de espectáculo lo que parece ser es. O sea, alguien que se viste con una ropa de la nobleza del siglo XIX de Europa Oriental y habla una lengua que derivada del alemán, que es el yiddish,
es original, es diferente. Mira, esto parece un judío, ¿no? Lo que parece, por lo tanto, una sociedad de espectáculo, lo es. Claro. Entonces, las personas perdieron referencias, porque el problema también del judaísmo secular, en su origen, ellos tenían con quién discutir, tenían padres religiosos contra quien oponerse. Yo le decía a mi papá, el Moshiach no va a llegar, el Moshiach lo vamos a hacer llegar nosotros a través del movimiento sionista, construyendo un Estado judío. Había contra quién luchar. La nueva generación joven no tiene más esa oposición, perdió referencia, no tiene noción de lo que sea judaísmo y busca referencias en imágenes. Y la gente más ortodoxa parece ser más judía. Entonces, ¿a dónde es el gran desafío nuestro? Tuyo, mío, de yo, de toda la gente que quiere ir más allá del elemento puramente individual. Tratar de generar instituciones judías seculares. ¿Cómo hacerlo? No sé. Yo pienso que hay cosas que están comenzando a encaminarse. En Israel, por ejemplo, hay un site que congrega gente humana, efectiva, real, de ritos judíos seculares, Tekasin Hilonim, que tú puedes buscar ritos de cómo hacer una bar mitzvah, un casamiento, un entierro, un brit milá, dentro de una visión judaica, pero no religiosa. Entonces yo pienso que el tema de generar una ritualística judía alternativa, secular, que puede ser múltiples, porque el gran problema también tenemos que aprender, que no es fácil, que el judaísmo secular no es una cosa, no es un objeto, es por su propia naturaleza múltiple. Fragmentario y múltiple. Van a haber inclusive varias versiones diferentes, inclusive colectivas de lo que sea eso. Y bienvenidos sean. Ahora, tenemos que comenzar a caminar en crear una profesionalización del judaísmo secular. Ya comenzó en los Estados Unidos, ahora llegó a Israel, la figura del rabino judío secular. Claro. La verdad, confieso, como persona uruguayo formado en los años 50 en las sinagogas del Uruguay de los años 50, la primera vez que escuché rabino secular dije, no, pará, esto es demasiado. Rabino laico. Rabino ¿no? laico. Está la gente de Sherwin Wine. Sherwin Wine, pero ahora ya crea una yeshiva secular en Israel que está formando gente, una corriente un poco diferente, y tiene todo a ver. Si en el judaísmo el rabino no es un padre ni es un pastor. No, seguro, igual, perdóname que te interrumpa, pero todavía incluso la figura del rabino secular o rabino laico. Yo algo he leído de Sherwin Wine y estoy en contacto con gente de Israel que hace Efraim Zador, tal cual, esta ritología, por decirlo así, ¿no? Pero, sin embargo, incluso digo, más allá de ellos, hoy la vida judía muestra formatos de lo judío que escapa incluso a todo tipo de ritualidad. Sí. Esto que vos describís acá, ¿no? Casi como el judío posmoderno, que en algún sentido es alguien que se identifica como judío más allá de toda esta serie de ritos, ¿no? Figuras inclusive conocidas, ¿no? Woody Allen. Sí. Él obviamente expresa su judaísmo en cada cosa que la hace. Y cuando le preguntan, ¿sos judío? Yo qué sé, yo soy americano, estoy aquí. Sí. Porque no quiere ser encuadrado, delimitado en un gueto. O sea, digamos, inclusive el judaísmo secular del siglo XX, en su gran mayoría, fue guetificado. Y es muy difícil salir del gueto. O sea, inclusive cuando discuto con mucha gente, judíos, en general, una cierta edad, hay que comprenderlos. El gueto fue estructurante de nuestra forma de ser por 2000 años. Sí. Hay algo en el judío que es guetificador y lo que no podemos olvidar que el gueto da seguridad. No, seguro. De hecho, creo que una de las tesis, de las tantas que aparecen en este libro, por ahí más fuertes o más provocativas, es cuando, y linkeando con el tema de la guetificación, vos decís que la Shoah se ha convertido para la identidad judía en una carga, digamos que sofocante en algún sentido. Sí,
Y es un tema que yo tengo dificultad de tratar porque perdí toda mi familia en el Shoah y realmente me es emocionalmente difícil. Pero debemos reconocer que el Shoah funciona para el judío contemporáneo como el espacio del absoluto que desapareció, porque Dios desapareció en el Shoah. Claro, claro. Pero en algún lugar retiramos a Dios y colocamos el Shoah. Claro. El Shoah tiene un espacio de absoluto, es como dirían los americanos, overwhelming. Ocupan, es el espacio del trauma. O sea, durante 2000 años elaboramos el trauma judío a través de una simbología teológica. Dios, persecuciones, galut, exilio, ¿no? Redención mesiánica. Todo eso se derrumbó. Pero de alguna forma ese espacio fue ocupado por el Shoah. El Shoah tiene un elemento de absoluto que nos da una seguridad enorme. Es curioso, ¿no? O sea, los traumas dan seguridad. Sí. Y esa es la contradicción con la cual tenemos que trabajar. Porque sabemos que los traumas son insanos. Los traumas hacen mal a la salud. Los traumas nos limitan en nuestra humanidad. Pero al mismo tiempo nos dan una seguridad. Por eso es muy difícil salir del trauma. Alguien que hizo 10 años psicoanálisis 4 veces por semana te lo dice. No, sí. ¿No? O sea, es muy difícil. Porque hay algo en el trauma que nos hace ser quien somos. Si tú me sacas el trauma, yo no sé quién soy. ¿Y cómo sería, digamos, así, desde tu perspectiva, cuál sería la relación que debiéramos tener con la memoria de la Shoah entonces? Yo no tengo una respuesta totalmente clara, pero sin duda, en primer lugar, yo pienso, y lo digo en el libro, y quisiera poder elaborarlo más, y para eso quizás es un trabajo colectivo, que debemos tratar de recuperar la vida del Shoah. En vez de valorizar la muerte, los 6 millones que desaparecieron, valorizar el mundo de vida que había ahí, lo que ellos tenían, lo que existía, entender la vida, en vez de valorizar tanto la muerte. Te doy un pequeño ejemplo. Mi papá se fue de una ciudad de Besarabia llamada Jotín. Nadie escuchó hablar porque era una cosa chiquita. Habían 15.000, 20.000 judíos allá. Salió un libro en Yiddish sobre Jotín. Habían 85 instituciones en Jotín. No, increíble. Había una vitalidad. La vida judía en Polonia, antes de la Shoah, aparte habían 3 millones de judíos. Pero tenían diarios, tenían películas. Ivo tradujo Shakespeare, Spencer, sí. O sea, autores que tú no te imaginas, estaban todos en Yiddish. Entonces, había un mundo de vida, una vitalidad que tiene que ser recuperada. Valorizar menos la muerte y más la vida. Esa es una línea. Otra que se me ocurre que trabajás acá es como una perspectiva más bien crítica sobre la excepcionalidad de la Shoah como... La segunda cosa, tenemos que parar de pensar cuál es el problema del trauma. El trauma te hace pensar al mundo que yo sufrí, mi papá me pegaba. O sea, y no hay más padres... Todos los padres son buenos. Todos el resto de los padres humanos son buenos, a nadie le... Después obviamente a veces a nadie, tu papá te pegó 3 veces o qué sé. Pero eso vivido como una experiencia única, a mí me pasó. Cuando tú te abres al mundo, tú ves que hay sufrimiento por todos lados. Y que si la Shoah tiene un valor de referencia, es que hay que luchar contra cualquier forma de sufrimiento hoy y aquí, porque puede ser mal entendido lo que voy a decir. Pero los muertos están muertos. Fue una tragedia enorme para personas, para mi familia y toda la gente que pasó de alguna forma por el Shoah. Pero la vida continúa hoy, aquí, ahora. Es ese mundo que tenemos que responder, ese mundo que nuestros hijos tienen que enfrentar. Y a ellos tenemos que darle respuestas, no volviendo al Shoah, no volviendo a nuestros traumas. Y ahí sí pensar lo que produce el Shoah. Y uno de los elementos que coloco en el libro, y para mí es central, es el Shoah es producto del autoritarismo, del fanatismo, de ideologías irracionales, contra las cuales tenemos que luchar hoy, no en el pasado, porque el pasado está muerto. Tal cual. Y esa es la cultura judía que tenemos que crear. Porque si no, inclusive en el propio interior del judaísmo tenemos hoy tendencias, también autodestructivas, que pueden llevar inclusive a la destrucción. Si no recordamos la experiencia del Shoah como aprendizaje y no como trauma.
Porque hoy en Israel, por ejemplo, hay tendencias políticas que usan el Shoah como trauma y como no aprendizaje de vida. Y eso es profundamente destructivo para todos nosotros. ¿Qué opinás de la tesis que liga directamente la Shoah con la creación del Estado de Israel? Mira, en parte, en términos de pura historiografía, es verdad que los apoyos, la coyuntura internacional que permitió la creación del Estado de Israel está asociado a la posguerra, a la existencia de casi 1 millón de judíos que habían perdido todas sus casas y que eran refugiados, estaban en situación de refugiados, que había que buscarles una respuesta. Y en ese contexto, el Shoah, la Segunda Guerra Mundial, fue el elemento que permitió la confluencia de factores que llevaron a la creación del Estado de Israel. Hubiese habido Estado de Israel sin Shoah, es difícil, no hay historia contrafactual. Qué pena, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Qué pena, ¿viste la película de Tarantino, Bastardos sin Gloria? La última de Tarantino. No. Lamentablemente te voy a contar el final. Sí. Muere Hitler. ¿Sí? Entonces vos decís, qué lástima, ¿no? La historia contrafáctica, le decimos acá. Sí. La historia contrafásica, o sea, es difícil, ¿sabes? Ahora, el Shoah es un trauma. Hay que reconocer un mérito enorme en la historia judía, en el pueblo judío y en el Estado de Israel. El Estado de Israel, en el momento que surgió, representó para el pueblo judío una respuesta al Shoah. Y sí. O sea, no podemos olvidar. Yo pienso, todos nosotros tendemos a una cierta visión anacrónica de las cosas. Vemos el mundo como hoy, ¿no? Entonces, el siglo XIX ese loco era colonialista. No, en aquella época no había el concepto. O sea, decir que Moshe Rabbeinu no era democrático, no era, ni nadie era en aquella época. O sea, hay cosas, hay que tener respeto por los momentos históricos. El momento que se crea el Estado de Israel es la versión del sobreviviente, de la voluntad de seguir viviendo, de seguir existiendo. Y fue importante. Obviamente está el problema del contexto del conflicto árabe, pero es otro tema. Claro. Para el pueblo judío representó una positividad enorme. Ahora, el problema hoy es que no sabemos dónde encontrar claramente esa positividad. Y la estamos buscando en el trauma. Buscamos lo absoluto, la referencia en el trauma. Y eso es insano. Es insano inclusive porque nuestros hijos y nuestros nietos no quieren seguir, seguramente, vivir alimentándose solo de trauma. Hay momentos que el trauma, tú dices, basta, no quiero más trauma. Brasil, ¿algo conocés también de la comunidad judía en Argentina? Mi pregunta, retomando el tema de Israel, es la siguiente. Israel y la diáspora, ¿no? La pregunta sería, ¿es Israel el centro de la vida judía? Muy buena pregunta. Vamos aquí. Primero día, ¿es Israel el centro del judaísmo humanista? Porque la vida judía, yo pienso, es una abstracción. Okay. ¿No? Como tú mismo lo has dicho, hay judaísmos y judaísmos y judaísmos. Hay una variedad de judaísmos. Entonces, ¿para quién? Y ese es uno de los debates que tengo con los judíos humanistas, especialmente Israel, que ellos siguen insistiendo que Israel es el centro de la vida judía. Yo diría lo siguiente, ya lo fue, puede ser que lo sea en el futuro, hoy no lo es. Hoy Israel, con todos los elementos positivos que todavía mantiene, por sus acciones contra los palestinos, por la opresión de los palestinos por 60 años, por la forma que los palestinos, por la propia lógica de la situación, están siendo maltratados, oprimidos, humillados diariamente, dejó de ser un símbolo para un judío humanista y el judaísmo que queremos tener. ¿Que hay elementos de creatividad de vida judía en Israel? Sin duda, son importantes sin duda. Es la referencia, hoy no lo es. Para un judío humanista, hoy Israel es un punto de interrogación. Por la propia historia del pueblo judío, obviamente que uno desea y lucha por la continuidad y el fortalecimiento del Estado de Israel como un Estado judío viviendo en paz con sus vecinos. Pero en la medida que mantiene la opresión sobre 4 millones de palestinos, dejó de ser la referencia para los judíos humanistas en la diáspora. Inclusive con un peligro enorme, de un distanciamiento creciente y de aquí a poco inclusive una negación. Y yo pienso que es un peligro, porque pienso que no podemos dejar Israel en manos de la derecha israelense, la visión radical, porque eso es destructivo para Israel
Y si algo malo le pasa a Israel, no es nada bueno para los judíos en el mundo todo. Decime, obviamente desde que el Estado de Israel se creó, siempre fue un Estado judío, y calculo que vos sabés muy bien de la existencia histórica de toda una corriente que postula la posibilidad de un Estado binacional. ¿Qué pensás de ese proyecto? Mira, yo entiendo el argumento, pienso que es personalmente, pienso que es totalmente irrealista. Impracticable. Impracticable, o sea, para mí soñar es un derecho que tienen los poetas, los escritores, los filósofos, los artistas. Yo pienso que en la vida real tú no tienes el derecho a ser soñador con la vida de las personas. En el contexto actual del Estado de Israel, del conflicto con los palestinos, la experiencia, inclusive la experiencia internacional, inclusive Europa, cuando tú ves un país que dos comunidades, Checo-Eslovaquia, que sufrió la opresión soviética, ante la opresión nazi, y ellos deciden separarse, cuando hay tensiones hoy en Bélgica para separarse, claro. O sea, ¿cuál es la razón que te puede llevar a pensar que es viable una convivencia tranquila y pacífica en nuestra binacional? Realmente, yo diría que en el límite es irresponsable esa posición. Es comprensible, pero es irresponsable. Bien, muy interesante, ¿no? Porque, digamos, no queda como única alternativa, obviamente, la posibilidad de dos estados para dos pueblos, con un respeto mutuo. Sí, que quizás en un siglo, 2 o 3 o 50 años, que el tiempo es esencial, se confederen y en 60 años hagan un mercado común. Al final de cuentas, los alemanes y los franceses se mataron ante siglos. No, seguro. Ahora, retomando un poco este tema, ¿no? Claramente, digamos, acabamos de afirmar, y yo comparto contigo, que Israel ya no es el centro de la vida judía humanista, e incluso lo podríamos continuar con otras formas de entender lo judío. Con lo cual, la diáspora se resignifica, ¿no? Exactamente, eso yo diría que es una de las tesis fuertes del libro, es que retomar el valor de la diáspora. Claro. Porque ningún judaísmo secular realmente trató la diáspora como un valor. Inclusive el Bund no trataba la diáspora como diáspora, no veía el judaísmo yiddish. Se consideraba que era una minoría cultural que hablaba yiddish en algunos países en los cuales tendría derecho a autonomía, pero no se identificaba de forma alguna con la gente que hablaba ladino. Okay. O sea, la idea de diáspora fue eliminada de la lexicografía de todos los diversos judaísmos seculares del siglo XX. Es que, como decís vos muy bien acá, siempre fue entendida como exilio, ¿no? Exilio. ¿Y hoy qué pasa? Hoy está siendo descubierta como diáspora, como un valor. Es bueno tú tener una identidad que no te obliga a ser 100% identificado con el Estado Nacional, inclusive por otra cosa que vino en el sentido contrario, que el mundo se diasporizó. Tal cual. Una de las cosas más chocantes que tuve yo como experiencia, confieso, cuando vine para Argentina, fue en la época de la crisis económica violenta, ¿no? 2001, ver filas de centenas de metros en los consulados italianos y español de gente que el pasaporte español e italiano. Y confieso que nadie es perfecto, soy humano, casi tuve un cierto placer. Porque yo estuve aquí en Argentina a inicios de los años 60, todavía un pibe, y vi grupos de Tacuara, que inclusive vieron que nosotros estábamos con camisa de movimiento sionista y casi nos atacaron. Y además no saben que yo era uruguayo, ustedes no son argentinos verdaderos, ¿no? Ventepatria. Y de repente ver que el argentino va y descubre su origen diaspórico también. Claro. Que él puede ser italiano y español, y qué bárbaro. Claro. ¿No? O sea, que esa idea de una lealtad nacional totalitaria, ¿no? Que niega a cualquier otro que sea un poco diferente, eso explotó. Y eso es bueno también para los judíos. ¿Cuál es el drama de los judíos? Que el mundo se diasporiza, pero los judíos se desdiasporizaron. 80% de los judíos viven en Estados Unidos e Israel. La diáspora judía hoy es pequeña, es muy poco. Hay que revalorizarla, hay que recrearla, hay que regenerarla, inclusive como valor, que es parte de este esfuerzo que tú mencionaste al inicio, de crear un judaísmo secular, claro, y de crear nuevos valores, y cómo cultivarlos, cómo ritualizarlos inclusive.
Bien, vamos cerrando lamentablemente y te pregunto entonces la última pregunta. En el inicio mismo del libro me encanta cuando hablas de lo que es ser judío, de lo que es identidad judía, diciendo que el judaísmo es destino y opción, ¿no? Y terminas diciendo y cada vez más opción, ¿no? Yo pienso que ese es el gran tema, que en el momento de pasar una opción pasa a ser libertad, y libertad también exige un esfuerzo de construcción. En cuanto al destino es fácil, el destino es un destino. Ahora la opción es la libertad, y la libertad te exige construcción, exige esfuerzo. Y en es parte de este esfuerzo que mi libro es un primer paso para iniciar un debate que seguramente lo continuaremos y siguen a través de las actividades organizadas por ti, por IOC y las cosas que tratamos de hacer en Brasil y en otros lugares del mundo. Bueno, Bernardo, gracias por estar. Fue un placer.